parte del seminario. Vamos a continuar con este seminario internacional de Historia de los Medios en América Latina. En este caso, la mesa de trabajo está titulada como Fonógrafos, Periódicos y Radios. Tenemos como expositoras a Andrea Matallana, que va a presentar su ponencia titulada Entre fonógrafos y radios, difusión del tango en las primeras décadas del siglo XX, y a Silvia Zaita, que va a continuar luego con su ponencia titulada El comienzo de una gran amistad, periodismo escrito y radial a comienzos de los años 30. Voy a presentar primero a Andrea Matallana. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también, y doctora en Historia de la Universidad Torcuato de Tena. Actualmente es docente en la Cátedra de Historia de Occidente en la Universidad Torcuato de Tena y profesora titular de Política y Sociedad en Argentina Contemporánea en la misma universidad. Entre algunos de los libros que ha publicado se encuentran Imagen y Representación, Ensayos desde la Historia, ¿Qué saben los pitucos? La experiencia del tango entre 1910 y 1940, Locos por la radio, una historia social de la radiofonía en Argentina, de 1923 a 1947, y del 90 al centenario, catálogo de la muestra El humor y la política en Argentina del centenario, entre otros textos publicados. Bueno, tiene la palabra Andrea Matallana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, por supuesto, en primer lugar, mi agradecimiento a Mirta, que para mí siempre es un placer participar de las actividades que ella y su equipo de gente organiza. Creo que ella y este grupo son muy buenos hacedores de investigación, de eventos, y realmente es un gusto para mí poder venir hoy acá. Y en segundo lugar, comenzar diciéndoles que quería quizá argumentar sobre dos temas, vinculando los fonógrafos, las radios y el tango. Esos dos temas son de alguna manera para mí un poco melodías de versiones divulgadas acerca del origen del tango. La primera es una versión que yo llamo sentimental, transmitida por viejos músicos o viejos amigos tangueros, miembros de la Academia del Lunfardo o de la Academia Nacional del Tango, músicos como un guitarrista ya legendario como Aníbal Arias, que decía justamente, ¿no?, que el tango se había expandido raudamente en las primeras décadas del siglo XX porque era la representación de un sentir popular, ¿no?, una especie de alma que canta, un poco como haciendo alusión a la revista, ¿no? A mí me gustaría decir que aun cuando el tango efectivamente es una representación profunda de la cultura popular porteña o rioplatense, pudo expandirse gracias a la intervención de una serie de instrumentos técnicos que constituyeron un circuito cultural afín: revistas musicales, partituras, teatros, cilindros, fonógrafos y radios. Estos fueron piezas claves en la difusión de esta música y en parte en su necesidad de expandir una industria y de construir un consumidor. En segundo lugar, la otra melodía, diría, se refiere a la idea de que el tango for export de 1910 a 1930 había recalado casi exclusivamente en París, o que había tenido como escenario principal, y para muchos divulgadores del tango, un escenario excluyente, a la ciudad de París. Esto en parte se refleja en la historización que el tango ha hecho en su poética, mostrando el éxito en una ciudad que se consideraba como el escenario o el gran escenario cultural de una época. París, Buenos Aires y el tango parecían un nexo irrompible, anclado en París, La que murió en París, Madame Yvonne, Araca París, Claudinette, Bajo el cono azul de luz, además de evocaciones como Palau de Retiro, Montparnasse, Viena, al caer la oración. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, también se bailaba en las fiestas de la High Society norteamericana. En 1909, la Harvard Lee lo incluía en sus representaciones musicales. Más aún, en 1906, diferentes versiones de tangos muy conocidos
fueron grabados por algunas orquestas norteamericanas en las primitivas empresas discográficas. El furor del tango en Estados Unidos durante la guerra hizo que ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago se incorporaran al circuito del tango bailado. En mi opinión, la aparición del fonógrafo había cambiado los modos de escuchar y divertirse en ambas orillas. Y esto fue la verdadera revolución de la expansión. Hacia la primera década del siglo, la expansión de los fonógrafos era impresionante. La Oficina de Comercio Exterior norteamericana solicitaba en sus anuncios que los productores de fonógrafos locales se pusieran en contacto con las cámaras de comercio de ciudades europeas, que estaban entusiasmadas por adquirir esos nuevos aparatos. El fonógrafo se convirtió en entretenimiento en el ámbito familiar o en el ámbito privado, tal como lo enfatizaban las publicidades. Durante los primeros años coexistía junto al piano, pero la comodidad del aparato desplazó al instrumento hasta hacia finales de 1910. En parte el hecho de la independencia de la música respecto de los oyentes, ya no era necesario saber tocar un instrumento para producir música, la soberanía de la elección musical permitía la inclusión física del oyente en formas diferentes. Simplemente se podía escuchar, se podía bailar o se podía oficiar de seleccionador. En 1896 un periódico estimaba que la cantidad de fonógrafos que existían en Estados Unidos era algo más de 45.000 aparatos. 3 años después, la cantidad llegó a 150.000. En 1909, 345.000. Y en 1914 a más de 500.000. En 1919 Estados Unidos producía por año 2.230.000 aparatos de fonógrafos. No estamos contando todavía la aparición de la radio y no estamos contando la invención de los combinados y la electrificación, ¿no? Digo, estos fonógrafos funcionan todavía a manivela. Hacia 1900, las ventas de cilindros, que eran los dispositivos, ¿no?, los soportes musicales, era de 3 millones de copias. En 1914 habían aparecido ya los discos y Norteamérica producía unos 23 millones de copias. En 1921, que es el año de la crisis norteamericana, el volumen se había quintuplicado y habían llegado a producir 103 millones de unidades de discos. Los cilindros habían sido finalmente desplazados por los viejos discos de pasta, que obviamente planteaban una cierta comodidad, ¿no? Los cilindros, que eran como latas de tomates, eran difíciles de apilar y necesitaban un mobiliario más grande, mientras que los discos, es cierto que se rompían más fácilmente, pero eran más fáciles de acumular. Hacia mediados de la década del 20, la radio se integraba a la difusión de los discos e instrumentos de reproducción de sonido. Como lo hacía notar un informe norteamericano en 1927, la radio puede ser utilizada como un medio de publicidad indirecta de discos y puede vender combinados de radios y fonógrafos. Efectivamente, la radio era uno de los pocos medios que podía publicitarse a sí misma. Los oyentes podían experimentar la radio y a la vez eran seducidos por las publicidades de los modelos, los formatos, las empresas discográficas que producían esos aparatos. La radio integró todos estos elementos y aceleró la circulación de los productos musicales. En 1927, 1 de cada 3 hogares de Nueva York y 1 de cada 5 familias en Estados Unidos poseía un aparato de radio. Para Argentina, entre 1899 a 1913, Alemania ingresaba a nuestro país 423.000 docenas de discos y cilindros durante todo ese periodo, mientras que la proporción que llegaba de los Estados Unidos era de un 25% menos que ese volumen. En 1908 habían ingresado 800.000 docenas y hacia 1913 2.700.000. Era un mundo de discos y cilindros dando vueltas. En 1900 a 1937 habían unos casi 40.000 aparatos de reproducción de sonido. En 1908 a 1913 la cantidad de aparatos casi trepaba a los 200.000. Y los cilindros y discos a casi 10 millones. Después, durante la guerra,
estos datos son todos tomados de los anuarios de importación nacional. Durante la guerra decae y luego vuelve a levantar, ¿no es cierto?, la producción a partir de 1919. Básicamente es en ese momento porque se instalan las primeras empresas que prensan discos en el país. Al relevar las publicidades de las empresas en Argentina vemos que la mayor parte del catálogo está destinado desde temprano a la canción criolla, el tango y la milonga. En Argentina, para seguir comparando en un caso y el otro, los aparatos de radio habían pasado de 125.000 aparatos aproximadamente en el 25 a 600.000 en el 35, y la última cifra, por lo menos que yo tengo certera, digamos, que me da confianza, es los casi 3 millones que hay en 1947. En 1906, en los Estados Unidos, en los estudios de la compañía Víctor, se grabaron e imprimieron versiones de El Choclo, La Morocha y El Porteñito, todos ellos de Ángel Villoldo. Ese mismo año, la Sousa Band grabó El Afilador, Recuerdos de la Pampa, El Negro y El Malevo en los estudios de Filadelfia. También se registraron tomas de temas como Apolo, de Alfredo Bevilacqua, Panchito, Flor de Pago, bueno, y una cantidad de tangos de la primera guardia, digamos así, que tenían unos nombres o unos títulos ciertamente con un dejo de vulgaridad. Che, sacame del molde, Piantá, Piojito, que viene el peine, y Los Inútiles. En 1907, técnicos de la compañía Víctor viajaron por primera vez a Buenos Aires para hacer una serie de primeras grabaciones. Era el primer país de Sudamérica al que ellos llegaban. La orquesta del Teatro Apolo hizo una serie de grabaciones locales, alrededor de 50 temas, y la Víctor Orquesta en ese mismo año registró 21 tangos grabados en los estudios de Camden, en Nueva Jersey. Los técnicos hicieron un segundo viaje en 1910, se realizaron en ese viaje 424 grabaciones y luego de 4 meses volvieron a los Estados Unidos. Grabaron esos temas desde la banda del Pabellón de Rosas, el 6º Regimiento de Infantería, la Estudiantina Centenario. También Ángel Villoldo registró el tango El Pulguista. Y en la siguiente excursión que hizo la Víctor en 1912 se grabaron unas 53 piezas, entre las que destacaban las ejecutadas también por el Pabellón de Rosas, la orquesta típica de Genaro Espósito. Finalmente, uno de los técnicos, que era Charles Salzhaus, se quedó en Buenos Aires, se estableció en Buenos Aires para dirigir la empresa Pan American Recording and Company, que era una subsidiaria de la Víctor, pero en Buenos Aires. Se grababa acá, se mandaba el material y se imprimía en los Estados Unidos. Estas empresas, la Víctor o la Columbia, el caso que más conozco porque tengo más información es el caso de la Víctor, producían toda una línea en cadena, ¿no? Lo que hacían eran los discos, los cilindros y los aparatos. Y a eso, a partir de 1923, le empezaron a agregar, ¿no?, las publicidades de los aparatos de radio y en el 25 los combinados. El catálogo de la compañía Víctor ofrecía tangos como Afloja un poco Che, El Entrerriano, El Porteñito, La Morocha, Che que corte, ¿Qué haces que no te casás?, El Elegante, El Mimoso, entre muchos otros. Entre 1913 a 1914 grabaron 113 piezas de tangos y milongas en los diferentes estudios norteamericanos. Algunos tangos tenían, nombres increíbles, ¿no?, aunque eran de autores reconocidos, como el tango Middle No. 2, compuesto por Ángel Villoldo. Otros eran sencillamente vehículos publicitarios, como el Maurice Tango, en obvia referencia a un famoso bailarín norteamericano que hacía en esa época las delicias de los bailes adaptados, de los bailes de tango. Más que nada había un tango Maurice específicamente, un estilo específico de baile, adaptado a la sociedad norteamericana. En Argentina, hacia 1915, la casa Pratt y compañía señalaba en sus publicidades que por cada vapor que llega de Nueva York recibimos nuestras mercaderías Víctor. Debido al cierre de fábricas en Europa, las grandes usinas Víctor trabajan día y noche. Por otro lado,
Cuando uno relee las narrativas sobre la exportación del tango hacia Europa, en cierto modo para mí se hace indispensable comprender el modelo de artista emprendedor que existía en aquella época, ¿no? Los primeros en arribar a Europa, por lo general, habían pasado por el espectáculo circense y tenían una experiencia amplia, ¿no? en ciertos trayectos de las diversiones y el entretenimiento, pocos conocidos, muy lejanos a las situaciones de lo que podríamos considerar el Star System. Si tomamos como referencia a Ángel Villoldo o a Alfredo Gobi, ambos habían participado de circos populares y ambos comprendieron muy rápidamente la importancia de plasmar lo que era su arte en las grabaciones de cilindros y discos. Y en cierta forma aprovecharon lo mejor que pudieron las oportunidades que le ofreció el mercado. En mi opinión, el proceso tuvo dos formulaciones. Por un lado, grabar para poder importar hacia la Argentina, y la segunda, que me parece más riesgosa, probar suerte en la escena del espectáculo norteamericano. Respecto de este punto, Alfredo Gobi y su esposa, Flora, no solamente probaron suerte en París, hacia 1905-1906, cuando grabaron para la Casa Pathé, sino que se aventuraron a los Estados Unidos, donde grabaron varias piezas en los estudios Victor en Nueva York y posteriormente pasaron a grabar para la empresa Columbia. En 1907, la familia Gobi viajó con su hija de 6 años, Orfelia, venían desde Francia, y al año siguiente volvieron a Estados Unidos viajando desde Brasil y lo hicieron por tercera y cuarta vez en 1909 y 1911 respectivamente. Por su parte, no solo eran los que llevaban el tango, no eran solamente los que cantaban los tangos, porque es justo entender que el tango exitoso en los Estados Unidos era un tango mudo, ¿no? Era más bien instrumental, sino que también los más importantes bailarines del tango argentino, que hacían, ¿no?, de alguna forma, lucían sus cortes en los escenarios de Buenos Aires, llegaron a Estados Unidos en los primeros años de 1910. El primero fue José Benito Bianquet, en diciembre del 12, desde Buenos Aires, acompañado por María Eloísa Gobi, una bailarina de 20 años. Bianquet es más conocido como el Cachafaz, fue uno de los iniciadores del tango en los salones bailables de Europa. Junto a su pareja se presentaron como los auténticos bailarines del tango argentino, nada menos que en el Ziegfeld Follies, en Nueva York. Los anuncios pueden identificarse en los más importantes periódicos norteamericanos de ese año. El otro bailarín destacado fue Casimiro Aín, que viajó por primera vez en 1913, también desde Francia, donde estaba viviendo desde 1911, viajaba junto con su familia, con su esposa y su hijo. 2 años más tarde volvió a Nueva York y posteriormente durante los años 20 hizo varios viajes hacia los Estados Unidos. El diario el New York Times, por ejemplo, del 3 de diciembre de 1915, anuncia la presencia de Casimiro Aín en el baile de carnaval organizado por las damas del Lafayette Fund. El bailarín era presentado como el profesor argentino inventor del tango. Sin duda, fue una de las grandes atracciones del evento. En 1913, junto con Aín, viajaron Eduardo Morelos, Vicente Loduca, Celestino Ferrer, importantes músicos del tango porteño. También lo hizo Ferrer nuevamente en el 15, Guerino Filipotto junto con Ferrer. En 1920, en Martha Washington, llegaron desde Buenos Aires Enrique Delfino, Osvaldo Fresedo, David Roncatagliata. Los 3 habían sido contratados por la empresa Victor, integraron la Victor Orchestra y la orquesta típica Celet en los Estados Unidos. Según el catálogo de la Victor, Fresedo ya aparece como uno de los músicos de la típica Loduca en las grabaciones de 1917. Estos músicos fueron contratados por la empresa para grabar 50 discos de tango en Estados Unidos. Enrique Delfino, el autor de Milonguita o La Copa del Olvido, recordaba sus años en Estados Unidos con cierto desencanto. Él decía que creía haber hecho todo lo posible por llevar el verdadero tango a las grandes cabarets y salones de espectáculos, pero no resultó. Los directores me dijeron que era una música muy triste para ser impuesta en salones destinados a reír y gozar de la vida. A jugar por las impresiones que dan los periódicos norteamericanos de la época, habría que creerle a Delfino.
Al ser bailado por los verdaderos argentinos, el tango parecía ser demasiado decente para los que creían que era el tango de los norteamericanos. Finalmente, también en el 20 llegó Juan Carlos Jovián y un personaje que llega en el año 25, que como tengo solo 5 minutos de los que me quedarán 3, no quiero gastar el tiempo charlando sobre él, que es José Bor. José Bor llegó en el 25, fue el autor de un célebre foxtrot que era Pero hay una melena. Y en el año 25 el New York Times lo presentaba anunciando su gira, diciendo que los gauchos llegan para una gira a lo largo de Estados Unidos. Le impactaba al diario, ¿no?, que la mayoría de ellos portaban boleadoras. Este instrumento, describía el New York Times, es un lazo de 3 metros de largo, en cada extremo se sujeta una bola de plomo que pesa 1 libra, es decir, más o menos medio kilo de cada lado. La intención del grupo, sin lugar a dudas, era explotar la imagen que Valentino había dado sobre el tango en una película muda de 1921 que fue Los 4 jinetes del Apocalipsis. También llegaron más tarde Francisco Canaro, que se presentó junto con el bailarín Morís en 1926. También llegó un clásico del tango que era Augusto Berto, que se presentó también en el año 27 en el Manhattan Opera House. Finalmente, en el 33 llegó Gardel, con sus amigos de Pera, de Rosas, etc. Y entre el 34 y el 35, Gardel giró entre Buenos Aires, París y Nueva York, filmando sus principales películas tangueras, pero también actuando en las principales radios norteamericanas. Hasta ese momento se conocía ese tango mudo, pero a partir de ese momento el famoso mudo del Abasto le había dado voz. Gardel, Fresedo, Canaro, cuando uno hace un relevamiento de las programaciones de radio en los Estados Unidos de los años 33 al 35, son números clásicos que van a aparecer allí, tanto como eran clásicos, por supuesto, en la Argentina. Obviamente lo que estamos hablando es que lo que quisiera, quizá para cerrar, señalar, es que el estereotipo tanguero, que fue llegando hacia principios, ¿no?, del siglo a los Estados Unidos, se empezó a formular hacia 1913, se consolidó en los 20 y finalmente con la llegada de Gardel en la radio y en el cine, las películas de Gardel son comentadas como parte del cine latino en los principales periódicos norteamericanos. De alguna forma dejó asociado la figura de el tango y el tango como una cuestión más que exótica, diría yo, como una cuestión de vanguardista en el público norteamericano. Podría decir algunas cosas sobre el cine, pero bueno, está claro que, para mí por lo menos, que la expansión de la industria discográfica, de la industria de los fonógrafos, impactó en forma contundente en los modos de difusión de la música y en sus consumos. Facilitó un circuito de diversiones y ocios, por supuesto, que no fue solo tango, sino que fue jazz, maxise, foxtrot, música clásica, ópera. El auge de estos dispositivos y los nuevos medios de la época posibilitaron un cambio profundo en la esfera del entretenimiento, y en este contexto de influencia para la Argentina, el tango inició un trayecto que desde mi punto de vista es más extenso, más amplio, más complejo, por momentos es más confuso, pero en mi opinión siempre sigue siendo apasionante. Muchas gracias.